Hola, bienvenidos a este espacio de Radiofónica, un espacio de crecimiento profesional y de compartir experiencias. Hoy estamos aquí con los estudiantes de séptimo semestre de la práctica educativa. Nos acompaña Sara, Jenit, Melissa, Angie y Gabriela. Además tenemos una fabulosa invitada con gran experiencia en el tema que les vamos a compartir, la docente y fonoaudióloga Patricia Prieto. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para nosotros como fonoaudiólogos y es sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Para poder introducirnos en este tema y poder darnos cuenta de la importancia, vamos a entender que la comunicación es cuando hay un mensaje y hay una persona que emite ese mensaje y hay una persona que lo recibe, es decir, el receptor. Pero a veces en la comunicación la persona tiene un mensaje para transmitir, pero no encuentra las palabras o no puede articular sonidos, no puede tener un lenguaje oral para producirlo. Y es allí donde aparecen los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación como una respuesta a esa necesidad. Hoy vamos a compartir desde la experiencia de la fonoaudióloga Patricia cómo esto nos facilita la participación con el entorno, cómo es una oportunidad para cada uno de los usuarios, que ya vamos adelante a darnos cuenta quiénes se benefician y poder tener un panorama más amplio. Esperamos que sea de su total agrado y que podamos tener una jornada de mucho aprendizaje. Gracias, Leonor. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Como lo mencionaba la docente, este tema nos resulta muy interesante, pues los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación son una oportunidad para facilitar tanto la participación como la inclusión de las personas que tienen dificultad para comunicarse. Así es. Ahora mismo, en nuestra práctica educativa, hemos compartido con niños que cuentan con un excelente nivel cognitivo. Sin embargo, no cuentan con un lenguaje oral. Y es a partir de estos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación es que logran la participación en el aula. Y para la implementación de estos sistemas se requiere un trabajo en equipo, el cual nosotros como fonoaudiólogos tenemos un rol activo. Así que, doctora Patricia, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Espero, como dijo la profesora Leonor, que sea de gran beneficio para las personas que lo escuchen. Bueno, profesora Patricia, ya hemos venido hablando acerca de la importancia de estos sistemas aumentativos y alternativos, pero para quienes nos escuchan hoy y quizás no están familiarizados con el tema, quisiera preguntarte acerca de qué son los sistemas aumentativos y alternativos y cuáles son las diferencias entre estos dos temas. De la que hablaba Leonor ahora, que digamos es la manera por excelencia en que la humanidad se comunica. Dependiendo de la región en donde nace, aprende una lengua específica, está en un entorno en el que esa lengua es compartida y a través de la oralidad pues se comunica. Eso es lo que se espera, digamos, en lo común. Sin embargo, más allá de esa posibilidad de ser orales, tenemos todo lo que es la comunicación no verbal. Todos los gestos que realizamos, el uso de nuestro cuerpo cuando nos comunicamos. Si yo me paro en la cara, estoy pensando en todo lo que yo complemento de la información que voy a pasarle a otro a través de la mirada, de la manera en que sostengo la mirada, la manera en cómo elevo las cejas, por ejemplo, la manera en cómo modulo estos movimientos que estoy, por ejemplo, siendo intencional en hacerlos, en cómo me acerco a la persona, cómo utilizo mis manos, cómo me paro frente al otro, cómo me siento. Todo eso es parte de la comunicación verbal que los humanos tenemos en nuestro repertorio para poder lograr que ese efecto se logre, que esa comunicación se logre. Como lo decía Leonor, hay diferentes personas que no pueden hacer esto de una manera natural, ¿verdad? Para nosotros esto es natural, no lo tenemos que pensar, es algo que hacemos de manera fluida, pero muchas personas a lo largo del ciclo vital pueden, por diferentes razones, tener dificultades para que esto fluya de una manera fácil, de una manera efectiva, en donde verdaderamente se logre la comunicación con los otros.
Por eso entonces se han generado como diferentes estrategias, diferentes técnicas, diferentes procedimientos que lo que permiten al implementarlas o al usarlas es que esa persona que está en una situación en donde su comunicación no está logrando ser efectiva pueda avanzar, hacerlo mejor y lograrlo, ojalá en la medida de lo posible al 100% en esa efectividad de la comunicación. Entonces, hay muchas estrategias que se han inventado, que se han usado, hay muchas estrategias que están formalizadas, hay otras que no, porque son estrategias desarrolladas por las propias familias de estas personas, ¿verdad? No, ni siquiera han llegado a trascender para ser conocidas, pero es todo ese conjunto de las herramientas X, Y o Z técnicas que se usen para facilitar esa comunicación de un individuo cabrían dentro del concepto de un sistema de comunicación aumentativo o alternativo. Por supuesto que tiene de fondo la posibilidad de que ese individuo tenga la posibilidad de que esa comunicación sea efectiva. Finalmente, estamos diseñados para que nos podamos comunicar. ¿Sí? Más allá de todo lo que sabemos que nuestra emocionalidad puede mediar la comunicación, todos los factores que afectan, pero se parte del principio de que debemos lograr que la comunicación sea efectiva y esas herramientas buscan eso. La otra parte de tu pregunta decía más o menos como al tipo, ¿cuál es la diferencia? Porque se denomina sistemas aumentativos o alternativos de la comunicación. Digamos que sí, pueden trabajar como de la mano, pero sí hay una diferencia básica entre los dos conceptos. El nombre nos ayuda a identificarlo. De aquí, del lado de Leonor, por ejemplo, yo tengo una persona que sí tiene la posibilidad de comunicarse. Digamos que es una persona que ha logrado desarrollar el habla, ¿cierto? Pero que, por ejemplo, el nivel de inteligibilidad de su habla no es muy alto. Por decir algo, si esa persona se comunica oralmente, el nivel de porcentaje de comprensión de lo que dice, que es a eso a lo que hace alusión el concepto de inteligibilidad, pues estaría alrededor de un 30-35%. Entonces, si yo me enfrento en una comunicación con alguien que, digamos, está en ese porcentaje de inteligibilidad, pues muy probablemente una gran parte de su mensaje que me quiere transmitir se pierda, porque no logra ser comprendido por el receptor, ¿sí? En ese caso, al implementar un sistema de comunicación sería un sistema aumentativo, porque la estrategia que le ayudáramos a implementar a esa persona y que finalmente esa persona usara en su cotidianidad, le permitiría como completar, como aumentar, mejorar esos niveles de comunicación. Ya él parte de una base, ¿verdad? Tiene una parte de oralidad y el sistema lo que hace es que le ayuda a completarlo, a aumentarlo. Ahora, por otro lado, de este lado de las chicas, tenemos a una persona, voy a hablar de un niño con parálisis cerebral que no logra desarrollar la oralidad como una estrategia de comunicación. Es un niño muy comprometido neurológicamente y definitivamente el habla no va a ser una estrategia para ese chico. Sin embargo, es un niño que puede tener unos niveles de pensamiento y de lenguaje muy buenos. Tiene unos niveles cognitivos muy buenos que le han permitido adquirir el lenguaje, ¿me entiende? Entonces, ese niño tiene muchas cosas para decir, muchas cosas para aprender. Y no tiene la posibilidad de que desde su parte física, desde su condición de parálisis cerebral, no tiene un componente físico que le permita, o sea, este acto motor que es el habla, no va a lograr desarrollarla nunca por su condición de base, por su lesión neurológica. En ese caso, estaríamos hablando que el sistema que lográramos implementar en ese niño sería un sistema alternativo. ¿Por qué es alternativo? Porque está, de alguna manera, voy a usar la palabra, sustituyendo esa oralidad a la cual él no pudo acceder,
que es diferente al primer caso, ¿verdad? Aquí sí tengo la posibilidad de tener una oralidad, pero me la completan, acá no la tengo, digamos a grandes rasgos esta es como la diferencia, y me brinda el sistema una alternativa diferente a esto que, por ejemplo, yo estoy haciendo, que es hablar, comunicarme oralmente. Esa sería como la diferencia grande, básica. La ruta adecuada para la implementación de los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación y quiénes deben hacer parte del equipo de trabajo para realizarla. Ok, antes de pasar a ese punto, me parece también importante dar como una información relacionada con la generalidad de los sistemas, ¿sí? Quiero hablar como que una cosa es que tengamos claro que hay un sistema aumentativo y que otro puede ser alternativo, ¿verdad? Pero en ambos casos puede haber diferentes tipos de sistemas, ¿sí? Digamos que hay diferentes clasificaciones que desde la teoría se han desarrollado, ¿cierto? Desde hace muchos años que se está estudiando. España es un país muy fuerte en el habla hispana, pues que nos ha aportado mucho desde la parte conceptual, pero hay otras regiones del planeta en donde se ha teorizado sobre eso. Y hay diferentes como clasificaciones, pero digamos que en términos macro, en términos muy generales, quisiera como enunciarlo en estas dos categorías. Existen sistemas que son sin apoyo y sistemas que son con apoyo, como pensando un poquito como en los tipos, antes de decirte, bueno, ya yo voy a implementarlo, pues tendría que como previo saber qué será lo que le voy a implementar. Por eso me parece importante como informar un poquito esto antes. Digamos que estos sistemas en general que son sin apoyo son los que son como no asistidos, o sea, no necesitan que alguien o algo los asista. Eso nos remite a nuestro propio cuerpo, ¿verdad? A lo que yo puedo hacer con mi propio cuerpo. Entonces, estamos pensando en las personas, por ejemplo, población sorda, que utiliza su cuerpo, sus manos, la cara, los movimientos de su cuerpo, su propio cuerpo. Allí no necesita nada externo para comunicarse. Ese es un sistema no asistido. La persona que, digamos, no puede acceder a un código ya establecido, como es la lengua de señas, pero sí tiene la posibilidad de gestualizar y a través de sus gestos nos puede contestar, nos puede decir, nos puede pedir, o sea, cumplir las funciones del lenguaje de alguna manera. Entonces, esos gestos que esta persona lograra aprender también cabrían en ese tipo de sistemas que son no asistidos, ¿verdad? Y quiero abrir como un paréntesis aquí. Cuando tenemos a un niño o una persona que por diferentes razones está en esta problemática de comunicación, eso es algo natural que se genera al interior de las familias o que se espera que ocurra al interior de las familias. Cuando un miembro de nuestra familia por diferentes razones está enfrentado a eso, lo natural, lo que debería pasar es que al interior de esa dinámica se empezaran a generar y a desarrollar y a establecer unos gestos, ¿cierto? Unos movimientos que les sirvieran a todos para comunicarse, por lo menos en las cosas básicas. Muchos de nuestros niños cuando llegan a las evaluaciones ya tienen como un conjunto de esos gestos y es parte de lo que primero como fonoaudiólogos debemos evaluar y recoger. No debemos minimizarlo ni mucho menos, al contrario, casi que deberíamos arrancar de lo que la familia trae, porque son esos aprendizajes naturales que empezaron a hacer con un movimiento. Las mamás le saben lo que significa hasta el movimiento de la ceja del hijo. Y si yo no tengo en cuenta eso para seguir con mi programa, con mi instauración, pues no la estoy haciendo, porque yo tengo que partir de lo que esa familia ya ha logrado instaurar como estrategias de comunicación. Entonces digamos que esos me caben en todos los sistemas que son como sin apoyo, en donde no son asistidos, ¿verdad? Porque hay otros sistemas que sí son con apoyo, ¿verdad? Entonces esos, digamos que sí son asistidos y aquí yo puedo usar ya no solo mi cuerpo, mis gestos, yo puedo utilizar objetos, por ejemplo, yo puedo utilizar tableros, yo puedo utilizar dispositivos y
estos de esta categoría de acá, de los que son con apoyo o asistidos, digamos que también se clasifican en los que son de baja o de alta tecnología. Hay diferentes teorías, como les decía ahora, que lo dividen más a baja, media, alta, pero más allá de la digamos, la perspectiva en la que yo decida pararme, me interesa que nos quede claro, sí, mira, pueden haber más sencillos o más complejos. Si yo necesito algo externo que me asista, yo puedo pensar en una hoja de papel, ¿verdad? Esto no necesita tecnología. Yo puedo pensar en un cuaderno, yo puedo pensar en una tabla que coloco, por ejemplo, en una silla de ruedas de la persona o frente a la persona, y en esa tabla pegar cosas. Allí no necesito tecnología, pero es algo que es un objeto externo y que me ayuda, que me completa, que me asiste. Y también están los de un poco de tecnología más avanzada, que allí sí pues cabe todo lo que queramos. O sea, cada vez más la ciencia nos ha podido brindar elementos que son cada vez más sofisticados, más también nos dan una posibilidad de que, si yo pienso desde mi propia historia de vida personal, hace 20, 30 años, pensar en que íbamos a tener un dispositivo que al conectarlo con una computadora y que la persona con sus ojos direccionara el programa, o sea, eso en mi cabeza no existía. Pero, digamos, yo he podido ir viendo cómo la humanidad ha ido avanzando y nos está permitiendo hoy tener aditamentos que reproducen una voz, ¿verdad? Que, así como se los digo, estoy pensando en Iris Bone, es un programa, se conecta con la computadora y el chico o la persona, el adulto, solo con sus ojitos puede ir guiándolo. O sea, hay desde lo básico, desde lo que yo puedo hacer en un móvil, en un celular, lo que puedo hacer en una tablet, lo que puedo hacer en una computadora, y todas estas aplicaciones que cada vez nos ofrecen unos software más complejos que responden ante, por ejemplo, el tacto, ¿sí? Ante la voz, ante la mirada sostenida que direcciona. Entonces eso es, digamos, una gama grande que me parece como que nos complementa un poquito lo que son los sistemas y eso. Para darle paso a tu pregunta, que la pregunta estaba más en el sentido de cuál sería como la ruta para la implementación, ¿verdad? Y la otra parte de tu pregunta era como que quiénes hacen parte de las personas que deben trabajar. Cuando pensamos en la ruta, estoy pensando, pues los profesionales de fonoaudiología, muy probablemente a nosotros nos lleguen los usuarios, ¿sí? Pues si trabajamos en un sitio, si trabajamos en un consultorio, nos van a llegar, o bueno, por referidos, o si yo trabajo en un sitio, lo que fuera. Obviamente se debe hacer lo que se hace con cualquier persona a la que vamos a hacer una intervención desde nuestra disciplina, y lo primero que debemos hacer es conocer a ese usuario, conocer a esa persona. Por lo tanto, yo lo primero que tengo que hacer es evaluarlo. ¿Por qué yo lo tengo que evaluar? Porque yo tengo que saber en qué condiciones está, en qué nivel de aprendizaje está. Si estoy hablando de fonoaudiología, yo necesito saber si es un niño, por ejemplo, es un niño en donde el lenguaje ya está instaurado o no, o es un niño que está en proceso de adquirirlo. Yo necesito saber si es un niño que tiene unas herramientas básicas de comunicación o no en su casa. Tenemos cada vez niños muy asistidos en su casa, muy adivinados, muy anticipados, en donde no tuvieron ni siquiera la necesidad de desarrollar unas estrategias básicas de comunicación. Pero si es un niño con una condición fisiológica de base, yo tengo que saber qué ha pasado con el desarrollo de su lenguaje, qué ha pasado con su pensamiento. Tengo que saber cómo está su parte auditiva. Tengo que saber, y aquí lo quiero súper recalcar, cómo está su parte visual. Eso no se me puede olvidar, pero nunca. ¿Cómo está? Esos sentidos que te están ayudando, cómo estás sensorialmente frente al hecho de estar sentado, de estar tocando, de estar mirando, de estar palpando, de tener que sujetar algo, ¿cómo?
Si yo no tengo en cuenta todo esto de quién es esta personita que a mí me llegó, pues no lo estaría haciendo bien. Entonces, como siempre, esa implementación parte de que yo conozca a ese sujeto que tengo frente a mí. ¿Por qué? Porque eso me va a hablar de en qué nivel está esa persona, y ahora voy a hablar con otro requerimiento de cómo implementarlo, hacia dónde yo voy a ir. Porque si finalmente vas a ser un usuario que va a estar conmigo en mi intervención, pues tenemos que tener una meta para dónde vamos a ir, ¿verdad? Entonces, lo primero es saber quién es esta persona que está allí conmigo. Y el saberlo no quiere decir que yo te evalúe solo a ti. Lo siguiente, o no es lo siguiente, porque es parte incluso de lo primero, es quién es tu familia, quién es tu entorno con el que tú vives. Porque finalmente ese niño o ese joven o ese adulto, él convive con alguien. Si yo estoy pensando en un chiqui, ese niño, supongamos, tiene unos papás, puede vivir con unos hermanos, puede vivir con unos abuelos o con unos tíos o con unos primos. Bueno, no sabemos el entorno de familia. O no, al contrario, es un niño que es hijo de una señora que no tiene esposo cerca, que no tiene familia cerca, y son la mamá y el niño. Eso nos cambia radicalmente el panorama. No, es un niño que vive con los abuelos. No, es un niño que, sí, o sea, yo tengo que saber quién está alrededor de esa persona. ¿Por qué es tan importante que determinemos el entorno real de la persona? Sea un niño, un joven, un adulto mayor. Porque parte de esa evaluación y de lo que implica la implementación de un sistema es que nosotros debemos estar seguros de que la implementación del sistema de comunicación, sea aumentativo o alternativo, es verdaderamente una necesidad. Voy a repetir esta frase. Debemos estar seguros, como fonoaudiólogos, por ejemplo, de si la implementación del sistema, sea aumentativo o alternativo, es verdaderamente una necesidad para ese usuario. Y eso pareciera un poco contradictorio, ¿verdad? Porque si está con nosotros es porque de verdad tiene un problema de comunicación. Pues por eso nos lo llevaron, ¿cierto? Por eso nos lo presentaron, por eso llegó ante nuestra consulta. Pero yo estoy diciendo, ¿verdaderamente tienes una necesidad? ¿Por qué digo esta frase? Porque una cosa es lo que yo, terapeuta, sepa que tú necesitas. Yo te puedo evaluar y sé que a nivel lingüístico tú estás aquí, voy a hablar un ejemplo, pero tal vez deberías ya poder manejar otras estrategias, tienes todos los elementos para hacerlo, ¿cierto? Pero resulta que yo me encuentro que estás acá. Y eso nos habla de lo que ocurre al interior de las dinámicas de ese usuario. Es una persona que está siendo reconocida. Y esta es una pregunta muy difícil. Como alguien que se comunica, que necesite comunicarse, ¿o no? Y la respuesta pareciera que es lógica y muy fácil. Claro que sí necesita comunicarse. En la vida real, para muchas familias de muchos niños, no es real que el niño necesite comunicarse. ¿Por qué? Porque son familias que suplen todo para el niño. No es una necesidad que él exprese, no lo conciben, no lo ven. No sé si me están siguiendo, ¿sí? O sea, no te concibo, no por maldad, no porque, no, es que está tan malo que, no, es que ni siquiera me preocupa el hecho de que no te comuniques, no logro ni siquiera identificar ese faltante. ¿Por qué? Porque lo que te puedes comunicar ya lo tenemos resuelto y puede ser chiquitico, eso que, lo que te puedes comunicar. Entonces, es muy importante que eso sea parte de nuestra evaluación, identificar la verdadera necesidad de comunicación. Y eso no es tan fácil porque implica que la familia y el entorno se miren hacia adentro. Implica que yo exponga incluso mi mirada de la discapacidad.
que exponga algo muy fuerte, que es con lo que más tendríamos que trabajar o tener presente, cómo está mi nivel de aceptación emocional de que tengo aquí a una persona que no se puede comunicar. Cuando alguien de nuestro entorno no tiene esa posibilidad, eso se nos mueve por dentro, muchas cosas. Estoy pensando en las mamitas y en sus grandes dificultades para hacer una aceptación verdadera de que ese niño que está allí es un niño que no logra comunicarse. Entonces eso ya implica otros factores emocionales y nos tendría que determinar. A veces nos metemos en la carrera de que sí, ya vino conmigo, va a ser mi paciente, yo te evalúo, creo que sea el sistema X, el Y, el Z, vamos a empezar, y luego pasan las semanas y pasan los meses y pasan los años, y en esa casa de ese niño no logran implementar ni siquiera el 10 o el 15% de lo que hemos trabajado. Es porque verdaderamente allá no hay una necesidad. Entonces eso es parte también de esa ruta que tú me preguntaste de la implementación, ¿verdad? Y pareciera que es como fácil manejarlo, es de lo más difícil, porque generalmente estos procesos no son tan fácilmente identificables para las familias, pero sí es nuestra responsabilidad retroalimentarlos permanentemente y decir, ok, aquí yo voy avanzando proponiéndote X, Y, Z, pero tú te me quedaste acá en la B. ¿Qué pasa en la casa? ¿Por qué no? Y de verdad, hay momentos en que tenemos que parar y decir, ok, hay que ser honestos, o sea, yo para qué sigo trabajando cuando es algo que tú no vas a implementar en la casa, ¿sí? O sea, eso es fuerte, pero esa es una realidad. Entonces, cuando yo ya he hecho esa evaluación del sujeto y cuando he hecho la evaluación de ese entorno, he visto las necesidades, obviamente ya los datos que tenemos de las diferentes disciplinas, yo quiera saber cómo está su componente motor, por ejemplo. Parte de esa evaluación es que se ha evaluado por otros profesionales. Eso es parte de la ruta que te estoy diciendo. Entonces, ¿por qué otros profesionales? Pues voy a hacer alusión al ejemplo que vi desde el principio. Mi niño que tiene parálisis cerebral. Yo puedo pensar y soñar con que le voy a poner un sistema divino, hermoso, en donde él va a tener que señalar, ¿verdad? Y me dicen mis compañeritas de terapia ocupacional y de terapia física, no. Eso que estás pensando no es posible. No me digas eso, ¿cómo que no? La fonoaudióloga soy yo, ¿cómo que yo no voy a saber? Mira, porque entonces el dibujo X, Y, Z, la foto J, K, L, M, lo que sea. No, sí, claro, eso está muy bien, porque lingüísticamente yo soy quien debe dirigir el insumo, digamos, que yo tengo acá. Pero como yo estoy pensando que va a ser un tablero que él me va a señalar, mi compañera de terapia física me dice, no, es que el tronco de ese niño no le da para que él pueda hacer la extensión, atraer su brazo, y tampoco le da para que pueda apuntar, y mucho menos le da para que pueda hacer esto aquí de mirar abajo, porque tan pronto él coloque la mirada por debajo de la horizontal, él va a perder el control y se va a colapsar. Y yo estaba soñando con tener el tablero acá, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo en cuenta el componente motor grueso, el componente motor fino, si yo no tengo en cuenta lo que la disciplina desde lo visual me da de datos, si yo no tengo en cuenta lo que me están diciendo desde su componente sensorial, si no tengo en cuenta, por ejemplo, que trabajo social me haya dicho, es que es una familia que cero recursos financieros. Y yo sé que este sistema, pero es que le encaja perfecto, Juanito, pero este sistema cuesta 500 pesos y esta familia ni en las curvas va a poder adquirirlo. O sea, si yo no tengo en cuenta todos esos elementos, la implementación se va a ver trocada, ¿verdad? Entonces existen muchas profesiones, disciplinas. Quiero recalcar algo. De todos los profesionales que pudiéramos intervenir, he nombrado algunos, fonoaudiólogos, obviamente ahí estamos nosotros, los terapeutas ocupacionales, claro que nos tienen que dar su opinión, cómo están esa posibilidad de interactuar con esto, de que sus manos sean funcionales, no, terapia física nos tiene que decir, terapia visual nos tiene que decir, psicología nos tiene que hablar. ¿Cómo está esa parte de enfrentarte a algo que te está retando a otro nivel? No solo al usuario, a la familia también. Entonces son muchas profesiones, digámoslo, del área como de tal vez rehabilitación de la salud, pero también hay otros. Entonces, si yo tengo a un usuario que tiene la posibilidad de acceder, por ejemplo, y vuelan, los niños ahorita vuelan con estas pantallas y eso,
yo necesitaré que un ingeniero venga y me diga, no, ¿qué tal si hacemos el sistema tal y nos creamos un software que A, que B, que C, que para mí eso es chino con mandarín? Ah, claro, venga, ¿usted qué ajuste le podemos hacer a este aplicativo? Allí me caben los ingenieros, claro que también me caben los ingenieros que nos puedan crear un sistema diferente, más fácil, adaptarlo, ajustar uno que tengamos a las propias realidades de cada niño. Entonces, es un grupo grande de personas, o sea, yo no puedo pensar, esto es algo que nos tiene que quedar muy claro, que yo sola, fonoaudióloga, soy una dura que voy a implementar el sistema de comunicación. Si yo no parto del hecho de que necesito a mis otros compañeros, no la estoy haciendo. Y más allá de todos estos profesionales que podemos estar, hay un grupo que es absolutamente determinante y es la familia, ¿vale? Eso no se nos puede olvidar. Esperaría que ahí estuviera un poco clara esa respuesta. Sí. Bueno, por otra parte, dentro de todos los componentes que acabas de mencionar en la comunicación, ¿qué usuarios se pueden beneficiar de estos sistemas de comunicación alternativa y aumentativa? Ok. Creo que he dado algunos ejemplos ya y son válidos, digamos, para muchas personas. Hay una premisa y es que quisiera que quedara clara, y es que desde que estás chiquitito hasta que estás muy adulto mayor, ¿verdad? Puede ser un usuario. Tenemos a veces como el mito, es uno de los mitos que tenemos que tacharlo, es como eso es para los niños. Eso es para los niños que están aprendiendo. O sea, como que no concibo que un adulto, un señor, un ejecutivo tenga un sistema. No. Toda la población a lo largo del ciclo vital es susceptible de ser beneficiada para esto, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles personas de ese ciclo vital? Todas aquellas que por diferentes razones tengan alteraciones en la comunicación. En el sentido de que no pueden completar la información, de que no están haciendo una comunicación efectiva, eficiente, y que serían beneficiados al poder tener un sistema implementado, asistido o no, para que esa comunicación fuera efectiva. Entonces, cualquier sujeto que tenga esa dificultad es un sujeto susceptible o candidato para poder usarlo, porque estamos hablando de que el principio es mi comunicación se está viendo afectada porque no tengo las herramientas suficientes para, ¿verdad? Ahora bien, si lo queremos pensar en términos de las poblaciones, por decirlo de alguna manera, que tienen condiciones de base, sí, claro. Se restringe, digamos, mucho como o se piensa, otro mito, es para los niños que tienen parálisis cerebral. No, claro, ya lo acabo de decir hace un ratito. Si yo tengo una condición con una lesión neurológica y mi diagnóstico es parálisis cerebral o insuficiencia motriz de origen cerebral, pues claro, yo sé que la alteración está en el área motora y esa persona muy probablemente el habla no la va a poder desarrollar o por lo menos deficientemente. Es candidato totalmente, pero ahí tienes una condición motriz de base. Pero yo también puedo pensar en que un niño que está en el espectro autista, en donde su mayor rollo tal vez ni siquiera, y puede que hable, ¿verdad? Ni siquiera es ese, es un niño que tiene más dificultades para manejar lo que implica la comunicación en lo social, porque cuando nos comunicamos nosotros manejamos unas reglas sociales y yo tengo que entender esas reglas, tengo que respetarlas para que la comunicación sea efectiva. Si no, no lo estoy logrando. Entonces, cuando yo pienso en que le voy a ofrecer a un niño que está en el marco de un componente autista, por ejemplo, yo estoy pensando en que se lo puedo dar, porque más que para que esté oralizado, porque lo puede hacer, es para que le ayude a regular esas conductas. Por ejemplo, de lo que implica el trabajo con lo social, lo que implica lo social de la comunicación. Ahora, estoy pensando ya en un niño que tiene déficit cognitivo, que ni lo uno ni lo otro, pero es un niño que ya tiene un componente de pensamiento, que tal vez su aprendizaje está... ¿Yo puedo usar un sistema de comunicación? Sí, puede que el niño hable, claro. No es el niño autista que está enrollado en esto de lo social, pero sí como en un aprendizaje, por ejemplo, por su condición cognitiva de base. Yo puedo utilizar el sistema de comunicación, claro, ahí lo estoy utilizando como una estrategia que me está permitiendo que yo pueda acceder o aprender ya otro tipo de conceptos que me lleven a otro nivel. Entonces, quiero decir que
en estas condiciones de patología de base, por decirlo de alguna manera, claro que yo lo puedo implementar, porque cada uno de esos tres, traté de dar un ejemplo desde lo motriz, desde lo social, desde lo cognitivo, la persona que está en una situación emocional, miren, hay personas para las que tienen un cuadro emocional tan complejo, ¿sí? Estoy pensando en personas adultas, están y cada vez se ven más, desafortunadamente, en donde han hecho una introversión tan grande que comunicarse con el mundo es muy difícil. Yo puedo pensar en que allí no es ni lo motriz, no es lo social de que tengo un rollo, no es lo cognitivo, es que no quiero comunicarme con él. Esto sería un facilitador, claro que sería un facilitador. ¿Me entiende? Entonces, si mi componente emocional está afectado, claro, el motriz, claro, el sensorial, claro, las relaciones con el entorno, claro. Entonces, todas las personas que me quepan allí son susceptibles de ser personas que están usando o que pueden usar este tipo de sistemas para que los ayuden. Y que me parece importante que quede claro que es en cualquier etapa del ciclo vital. Y quiero de pronto aquí aprovechar para hablar las personas adultas mayores que por ejemplo están en situación de hospitalización, y ni siquiera los niños que están en hospitalización, los adultos jóvenes que están en condiciones de hospitalización, son personas que están allí por una enfermedad que está siendo tratada, pero lo que vemos en términos generales es que estas personas pueden tener muchas dificultades en comunicarse, no solo porque ellas mismas tengan una condición de base que se los dificulte o se los impida, sino porque el entorno no lo reconoce. O sea, tenemos un hospital en donde hay 100 pacientes que están allí y donde comunicarme contigo no es lo que yo más quiero hacer, porque eso me implica tiempo, ¿verdad? O ese es un caso, o el caso de que tengo una persona que está aquí, pero no se puede comunicar. Aún allí fonoaudiología y todo el equipo tiene que meter la mano y decir, no, tú, persona que estás en una condición de hospitalización, tienes que tener toda la garantía para poder decir todo lo que tú me quieras decir estando acá. Entonces también aún esa persona es susceptible de... Bueno, ahora cuéntanos cómo el uso del sistema de comunicación aumentativa y alternativa puede aportar en el proceso de inclusión y participación de las personas. Okay, esta pregunta es muy importante porque nos lleva como al objetivo, digamos como definitivo de que yo considere como profesional el apoyar a otro en la implementación. No es porque yo quiera, no es porque me parece bonito, no es porque qué pesar, no, es porque finalmente, como todo lo que nosotros hacemos desde nuestras disciplinas, es que yo, que sé 2, 3 cositas, 4 cosas conceptuales, ¿qué voy a hacer para apoyarte a ti que estás teniendo una situación compleja para que tu vida sea lo más fluida posible? Y cuando hablo de que tu vida sea lo más fluida posible es que dependiendo del entorno en el que estés, pues que tú logres moverte en ese entorno de la manera más eficiente posible, más tranquila posible, más fácil posible y la que te haga lo más feliz posible. Por eso intervenimos nosotros, ¿verdad? Si yo me paro desde esa perspectiva y tu pregunta fue como en los entornos, ¿cierto? De cómo los puede aportar para la participación. Yo quiero como nombrar la primera, que es la familia. Hace un ratito estamos hablando de que la misma familia de nuestro usuario pudiera ser o facilitadora o pudiera ser la mayor barrera que tuviera nuestro usuario para comunicarse, porque está mediado por cómo te concibo, ¿verdad? Y qué estrategias hemos desarrollado y qué hemos hecho como familia para que tú verdaderamente seas parte de este grupo humano que está viviendo bajo este techo o bajo el techo de los que son nuestra familia primaria. Y allí encontramos de todo, desde las familias que de verdad se lo gozan, se lo disfrutan, que nos llegan con un repertorio maravilloso de estrategias que han hecho, que han diseñado, y mire que para saber esto hacemos esto, y mire que para saber esto, y mire que cuando hace así significa esto, y mire que cuando hace... Yo no puedo coger y decir, no, eso no me sirve, no, de allí es donde yo tengo que arrancar.
es de allí, o sea, es que todo ese tesoro que me traes es lo que ya esa familia logró consolidar y saben que les está sirviendo para, y están con todas las ganas de que esa persona siga avanzando y que cada vez pueda hacer comunicaciones más complejas, ¿sí? Porque yo puedo hacer algo como, sí, no, y todo lo que yo necesitara, digamos de mis cosas básicas, si alguien que está afuera me pregunta, ¿quieres comer ya? ¿Te quieres bañar ya? ¿Quieres dormirte ya? Ya, eso me serviría. Hasta, ¿te quieres poner esta ropa hoy? ¿Me entiendes? Yo me puedo quedar con eso. Eso sería suficiente para nosotros de comunicación. Este gesto o esto. En lo básico, y cuando estoy así de miniatura, sí. Pero yo no quisiera que esa fuera lo máximo de comunicación que yo. No, yo quiero dar mis opiniones. Yo quiero expresar mis pensamientos, mis deseos, mis necesidades, mis miedos, lo que sea. Pero yo puedo pensar en que esta persona que está haciendo, resulta que la persona no tiene control de cabeza. Entonces ni siquiera esto, bueno, yo me la puedo inventar y decir, no, pues entonces mira, como tiene las manos aquí, entonces si tú hundes más esta mano es sí, y si hundes más esta mano es no. Ya, listo. No. ¿Para la familia esto es suficiente? ¿O realmente quieres avanzar y que esa persona que está en tu familia avance? ¿Me entienden? Entonces, es el primer entorno en el que deberíamos preocuparnos de cuál es la participación real de esa persona. ¿Cómo te concibo? ¿Te veo como un problema? ¿Te veo como una carga? ¿Te veo como un reto? ¿Te veo como mi hijo solamente y punto, al que ayudaré hasta que estés vivo? ¿Cómo te concibo? Entonces, esa participación debería ser en la familia. Entonces, luego vamos a imaginarnos en el ciclo vital, está un chiqui que ya está en la escuela y se fue a la escuela, y la escuela puede ser desde el jardín de infantes hasta el bachillerato y la universidad. Entonces, allí estamos favoreciendo la participación, sí, claro que sí. ¿Fonoaudiología debería meter la mano? Claro que sí. Tenemos que meter la mano. Quiero contarles una experiencia de hace muchos años, cuando nos invitaron al primer colegio, hace muchos años, de una niña que iba a entrar a un colegio privado en Cali. La familia nos dijo, necesitamos que vayan al colegio, porque ya llevábamos todo un tiempo con la familia pensando en que la niña debía ir al colegio, y la familia había buscado, y habían encontrado este colegio. Y el colegio nos mandó a citar, ¿verdad? Y fuimos con mi compañera de fisioterapia, que eran las que atendíamos a la niña, y el jueves a las 8 de la mañana, y llegamos a este colegio. Y nos han llevado al gimnasio del colegio, el gimnasio del colegio. Y nosotras estábamos sentadas aquí en una mesa larga, éramos las dos aquí solitas, y en una U gigante estaban todas las personas que trabajaban en ese colegio. Y cuando les digo todas, son todas. Todos los docentes, todos los administrativos, todos, para escucharlo. Nosotras llegamos y vimos a esta gente, ¿esto qué fue? ¿Cómo se come? ¿Esto qué es? Claro. ¿Por qué yo cuento esta anécdota? Porque al pasar el tiempo, esto fue bellísimo. Yo siempre le dije, gracias Dios, porque esta primera experiencia que me diste, sin yo buscarla, me enseñó lo que es el deber ser. ¿Entiendes? No había teoría que me la enseñara mejor que eso que yo recibí de regalo ese día. Estábamos muertas de susto, obviamente. Todas las personas allí estaban preocupadísimas de qué íbamos a hacer con esta niña, que es una niña con una cuadriplegia espástica severa, o sea, esta mesa es más blandita que ella, pero es una niña inteligente, que logró, por la gracia de Dios, sostener su cabeza y logró comunicarse oralmente. Pero ellos no sabían qué hacer, todos. Y nos empiezan a bombardear de preguntas. ¿Y yo qué voy a hacer?
ella, la clase, el de educación física decía, pero ¿y yo qué en la educación física? Entonces la de español decía, pero ¿y yo cómo le voy a evaluar? ¿Y yo cómo voy a saber si ella me está entendiendo? ¿Cómo le hago el examen a ella? ¿Le tengo que hablar duro y acercármele? ¿Le tengo que escribir? ¿Le tengo que...? Todos nos hacían preguntas. Y nosotras allí, tratando de contestar. Quiero decirles que durante más o menos 6 años nosotros acompañamos a ese colegio. 6 años, o sea, este fue un trabajo bellísimo. Eso es lo que yo creo que debemos hacer. O sea, 6 años no, pues le estoy contando una realidad de verdad de hace bastantes años. Y yo creo que eso sí debe pasar. O sea, yo no puedo pensar en que voy a influenciar en la escuela o en el colegio si yo no sé dónde estudia la niña, si yo no sé cuántos compañeritos son, cuántas profesoras tiene, cómo es el sitio donde esta persona la ubican, cuántos profesores tiene, si ella tiene algo auditivo, visual, ella puede ver bien, está bien ubicada en el salón, cómo la están evaluando, cómo le están mostrando, la niña con su visión que tiene, alcanza a ver el tablero, no. O sea, si yo no conozco su vida real, ¿cómo yo intervengo? Yo tengo que saber, tengo que comunicarme con las personas de la escuela. ¿Por qué la recibiste? ¿Por qué la recibiste? ¿Porque estás obligado porque te pusieron una tutela? ¿Verdaderamente estás pensando en que le puedes enseñar a esa chiquilla? ¿Qué vas a hacer colegio y universidad? Esta universidad, yo lo admiro, porque aquí se graduó uno de mis pacientes de médico y fue la única universidad de Colombia que asumió hacer el ajuste curricular para que Juan Manuel se graduara. ¿Ustedes saben eso? Esta universidad, Juan Manuel Collazos, tiene una parálisis cerebral. Sí. Él es médico, tiene una especialidad en epidemiología. Entonces es también esa universidad. Estoy dispuesto a hacer ajustes. ¿Cómo te acompaño? ¿Qué necesitas que yo te cuente de la parte técnica para que sea más fácil para ti evaluarte, hacerte el seguimiento? Mira que estamos teniendo rollos. Esa comunicación no se puede perder. Desde el jardín infantil hasta la universidad debemos hacer el acompañamiento. Porque, digamos, yo soy la que sé de la parte lingüística. La escuela no sabe, la universidad no sabe. Y yo te puedo decir 2 o 3 cosas que te ayuden. Tú tienes una situación, vení entre todos, resolvamos cuál es la mejor manera de. O sea, que ese entorno también puede ser. Ahora, en el entorno, y ahí la idea es que participes lo más que puedas, ¿verdad? En el entorno laboral, entonces tiene una persona que es una trabajadora, no sé, hace un accidente cerebrovascular, lo que fuera, algo que le pasó, y la persona quedó con un problema de comunicación. Es lo mismo. ¿Tú vas a tener que seguir trabajando? Sí, ok, entonces vamos a trabajar en un sistema de comunicación, pero ¿para qué? Si yo no conozco tu entorno, en donde eso va a ser una realidad, ¿yo cómo voy a propiciar tu participación? Entonces sí o sí me obliga a que yo conozca cuál es esa vida, cuál es ese entorno laboral en el que estás, dónde te toca ir, con quiénes te toca hablar, cuáles son las funciones que tienes que seguir desarrollando a partir del evento que te ocurrió, que muy probablemente se modifiquen, ¿verdad? Probablemente en esa persona. Pero cuáles son las funciones que te asignaron y cómo lo que yo estoy ayudándote, que es implementar un sistema, te puede facilitar o no. Entonces digamos que en términos generales el mensaje que les quiero dejar es: sí necesitamos conocer ese entorno. Si yo verdaderamente quiero pensar en la participación, yo no puedo no conocerlo, porque desde la distancia o imaginándomelo no es, ¿verdad? Entonces me toca estar allí, conocerlo para poder verdaderamente lograr los cambios reales y que para esa persona el sistema de comunicación sea una necesidad el usarlo y sea también un gozo usarlo, no una carga usarlo o qué vergüenza usarlo. Porque eso sería parte de lo que yo favorecería en esa persona. Sí fui clara en esa respuesta. Sí, profesora Patricia, muchas gracias por compartirnos esas historias tan interesantes. Ahorita, cuéntame desde tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos al implementar estos sistemas de comunicación? Bueno, voy a tratar de generalizar algunos desafíos. Creo que he sido un poco insistente en hablar de que el grupo más importante siempre es la persona y su familia, ¿verdad? Es el más importante.
con los ejemplos que yo les di ahorita, es un gran desafío. Yo diría que es un gran desafío, la familia. La familia, porque finalmente implementar un sistema de comunicación implica una disciplina, implica una rigurosidad, implica un conocimiento y no todas las familias o no todos los miembros de la familia están dispuestos a asumir ese reto. No lo conciben necesario, pasan los años y voy a decirles frases que he escuchado. Es que se demora mucho para lo que me tiene que decir un hermano. Y yo ya sé, es que yo ya sé lo que me quiere decir. Pues claro que sabes, lleva siendo su hermano 20 años, pues hasta la movida de la pestaña se la conoces. Pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de que él tiene cosas para decirte. No, es que se demora mucho, yo no puedo, yo no tengo tiempo para eso. Eso es real, estoy hablando de respuestas reales. Familia. Otro es, no, es que yo no soy capaz de ver todo el esfuerzo que tiene que hacer porque me parte el alma, o sea, no puedo, o sea, emocionalmente me duele mucho, entonces yo por eso termino siempre haciéndole la pregunta del sí y el no. Sí, pero es que te quería contestar algo más. No, porque yo no lo puedo manejar. Es diferente al otro que no tengo tiempo para escucharte. Pero esa es la vida real, ¿verdad? Esa también es otra. Voy a hablar de otra. No es porque yo no tenga tiempo para escucharte. Es que yo que soy tu mamá y que soy la que tengo la responsabilidad de llevarte a la terapia 1, la terapia 2, a la terapia 80, donde el médico 1, el médico 2, el médico 80, el examen 1, el examen 2, el examen 80. Entonces, tengo esto de tiempo. Entonces, el que vos me contés si querés el pantalón verde con la camiseta de la Selección Colombia, no va. Y ese día jugaba la Selección Colombia y el peladito tenía la camiseta de la Selección Colombia, ejemplo de la vida real. Llorando, el niño. Pero es que la mamá no tuvo tiempo. ¿Me entiendes? No tuvo. La mamá tenía que resolver que a las 6:30 de la mañana ya tenía que estar afuera con 80 millones de cosas. Esa es una realidad de apuño, o sea, eso es real. Entonces, eso que ocurre al interior de la familia es muy importante, ¿sí? Y es algo con lo que, si yo no lo tengo en cuenta todos los días, ojo con lo que les voy a decir, todos los días, porque yo puedo tener un paciente, un niño con lesión neurológica, si lo he recibido desde niño, puede ser mi paciente, mi usuario durante varios años. Pero yo no me puedo quedar con lo que registré el primer día de la anamnesis y la evaluación. Nada que ver. Todos los días de la vida yo tendré que preguntarle cómo van las cosas en esa familia. Y voy a ir sabiendo las dinámicas de esa familia. Entonces, ese es un entorno que es el primario. Es que esa es la vida real de esa persona. Más allá de eso, hay otras dificultades, sí. Yo quisiera nombrar, pues, las políticas de nuestro país. Nosotros sabemos que existen leyes, que hay cosas que están escritas sobre lo que debería ser, pero en la vida real la aplicación de esas leyes no es tan real, no es tan real. Existen muchas cosas que están escritas pero que no se cumplen. Entonces yo siento que esa no implementación de la norma, de la ley, es un factor decisivo porque pues definitivamente no nos permite acceder a muchas otras cosas porque no se cumple. También pudiera hablar de otro factor que pudiera ser difícil y es la parte, por ejemplo, financiera, ¿cierto? Como lo vimos al principio, existen diferentes sistemas y las tecnologías y un usuario pudiera ser, mejor dicho, súper apoyado por un sistema que implicara una inversión, no sé, estoy hablando de 4 millones de pesos. Pero para esa familia es imposible. Entonces allí el factor financiero es determinante y es algo muy difícil con lo que toda la vida tenemos que luchar porque pues tenemos un sistema de salud que no es fácil que le permita a las personas tener aditamentos. Voy a hablar ni siquiera generales, se ha complejizado mucho, esta es una realidad. El conseguir que un usuario tenga una silla de ruedas, que es un derecho, que es todo lo que fuera, es un proceso que puede ser largo, demorado y puede que te demore años en que te llegue. Ahora pónganle a eso el acceder a un sistema de comunicación. Nada que ver. O sea, una silla de ruedas pudiera ser
pues visto de alguna manera, pues es que venir, es elemental, es básico, es para desplazarte. Y no está en la mente, pues obviamente, al nivel de un sistema de estos. O sea que si el tener la silla de ruedas, el tener la férula, el tener el aditamento para tu cuerpo es difícil, ahora conseguir esto. Entonces, todos esos son componentes que a lo largo de los años hemos visto que nos dificultan, ¿cierto? El que la implementación pues se pudiera dar. O que por ejemplo, que la persona no pueda tener continuidad en el tratamiento, también es otro factor con el que tenemos que luchar. Más o menos. Ok, bueno, son muchos los desafíos que enfrentamos en estos sistemas. Ahorita vamos desde lo positivo. Cuéntame qué beneficios se evidencian en el uso del SAC, en la comunicación y la interacción social de las personas. Ok, ¿qué beneficios? Esa es una pregunta muy importante porque yo creo que... A ver, para contestar a esta pregunta, yo quisiera invitarlas a cada una y a las personas que en algún momento escucharan esto, a que hicieran el ejercicio de pensarse como alguien que por X, Y, Z razón, mañana amaneciera sin la posibilidad de comunicarse. Pero siendo ustedes aquí teniendo todo, pero pasó algo, un evento neurológico. No sé si conocen el texto La escafandra y la mariposa. Es un libro que tiene bastantes años. Lo voy a narrar aquí en este momento. Es la historia de un hombre, él era un alto ejecutivo en Francia de una de las revistas de moda más influyentes del planeta. Hizo un accidente cerebrovascular y cuando él se despierta está en un hospital con el síndrome de enclaustramiento. ¿Saben cómo es? No puedo mover mi cuerpo, pero estoy aquí. Entiendo todo, oigo todo, en la posición en la que estoy puedo ver todo, pero no me puedo mover. O sea, eso a mí me parece pavoroso. Y esto le pasó a este hombre. Y desde allí es que les hago esta pregunta. ¿Cómo sería? ¿Cómo me sentiría si yo no pudiera comunicar? Para hacer la historia corta, ese libro que se llama La escafandra y la mariposa fue escrito por él. Él se llama Jean-Dominique Boville, creo que se pronuncia su apellido. ¿Cómo así escrito por él si nos está diciendo que no podía mover ni lo único que podía mover era el párpado? No más. Resulta que en el hospital donde él estaba había una fonoaudióloga que se dio cuenta que él estaba conectado. Y empezó a evaluarlo. ¿Tá? Estás aquí, estás oyendo. Si es sí, una sola parpadeo, si es dos, si es que no, ¿tá? Ella finalmente se da cuenta que él está allí, ¿verdad? Y que puede usar intencionalmente su párpado para contestar. Ellos terminan de este proceso en donde ella reescribe el alfabeto francés. ¿Por qué lo reescribe? Porque ella coloca en la primera parte, ¿sí?, los grafemas que son los más comunes y fue dejando más hacia el final los que son menos comunes, ¿verdad? Y él le dictó el libro a ella. ¿Se lo dictó por acá? No podía hablar. Se lo dictó con el párpado. Entonces luego ella le iba mostrando cada letra y cuando era la letra él la guiñaba. Y así escribió el libro. ¿Entiendes? Entonces yo digo, si esta persona tuvo esa posibilidad de seguir expresándose con el mundo, wow, ese es el mayor beneficio. Todos van a llegar a tener el código lectoescrito como él lo tenía y que no lo había perdido para que pudieras llegar a dictar un libro, no,
No, pero me parece que ese ejemplo es muy hermoso porque nos para no solo en el alcance y la posibilidad de ese beneficio, de ese ser humano poder seguir comunicándose con el mundo, ¿verdad? Sino que nos para en una realidad, y por eso les hice la pregunta de ¿qué pasaría si yo estuviera en una condición? ¿Por qué? Porque la respuesta del beneficio tendría que partir de la necesidad del ser humano de comunicarse, que es una necesidad innata a ser seres humanos, pero además el derecho que tengo de hacerlo. Es un derecho, ¿verdad? Yo no puedo pisotear ese derecho y asumir que tú no tienes nada que decirme, no. O sea, si yo parto de allí, todas las personas que están en esta condición tendrían que ser beneficiadas. ¿Por qué? Porque obviamente desde tu condición, desde lo que tú eres, de lo que te pasa, de lo que tienes, pues tú no vas a ser Jean-Dominique Bauby que vas a dictar el libro, pero sí vas a poder comunicarte con el entorno. La gente va a poder saber qué piensa, tú vas a poder decir, expresarte, opinar, preguntar, moldear la actitud del otro, lo que hacemos con el lenguaje los humanos. Voy a poder interactuar, ser parte de una sociedad, de un grupo, donde me expreso, donde me reconocen, o sea, donde soy un ser humano. Entonces, creo que ese es el beneficio, no puede ser otro, el concebirte como una persona que tiene ese derecho a. Y ojalá se hiciera una pregunta, porque eso nos tendría que sensibilizar, ¿vale? Ojalá. Bueno, por otra parte, muy interesante lo que nos acabas de transmitir sobre el libro. ¿Podrías compartirnos un caso significativo desde el sistema de comunicación aumentativo y alternativo que haya transformado, pues, valga la redundancia, en la comunicación en un paciente? Yo le decía a Leonor que pues como que pensar en un solo caso era muy difícil. Sin embargo, estoy pensando en alguien que conocí hace muchos años. Se llama Alexander. Alexander es un chico también. Ya él, pues yo creo que él debe tener alrededor de tal vez 30 y tantos años. Y Alexander pues estaba en una silla de ruedas y tiene parálisis cerebral. Y Alex, con su mano izquierda, solo podía mover esta mano así, ¿verdad? No sé si están viendo la cámara, él podía hacer este movimiento. Él tenía control de cabeza, ¿verdad? Y la amiga que empezó a trabajar con él, fonoaudióloga, pues se dio cuenta que él tenía un potencial muy grande, que él podía aprender. Y él iba a la escuela, pero pues iba a la escuela, entre comillas, porque pues iba a la escuela nunca fue donde él, literal. Y esta chica fonoaudióloga dijo, no, este man puede leer y escribir. Y le empezó a enseñar a leer y escribir. Ojo que ella no es la profesora, pero ella habló con yo no sé quién y empezaron. Y Alex accedió al código lectoescrito. Él al principio tenía el dibujito X, el Y y Z, los tableritos. Y Alex, en una condición de familia, con mucha escasez económica, era imposible que pensáramos en un sistema algo más sofisticado. Pero él en su silla tenía adaptada una tabla de madera que le enchoclaba aquí en la silla. Y obviamente el tablero que se le hizo a Alex, como ya no necesitaba dibujos porque ya sabía leer y escribir, era un tablero ¿qué? Alfabético, ¿verdad? Pero no tenía la A, la B, la C, la H, la D hasta la Z, no, porque es que él ya sabía leer y escribir. Era un tablero alfabético, pero ya tenía cada letra con sus sinfones incluso. Por ejemplo, entonces está la A, pero luego sigue la B. Entonces estaban todas las opciones de bra, bre, bri, bro, blu, bla, ble, bri, bro, blu, la C, cra, cre, cri, cro, cru, todas las que son posibles en español. ¿Sí me entienden? Más todos los números, más todo lo que se coloca en una tabla alfabética con números. Y cuando yo conversaba con Alex, pues yo lo tenía que regañar, porque ese man cogía aquí en su tabla, entonces él empezaba con su mano y empezaba a Rayo McQueen, o sea, yo le tenía que decir, no, me estás irrespetando, porque es que yo no puedo leerte con esa velocidad, además tenés este dedo chueco por acá que no me deja ver finalmente qué letra fue la que cogiste, entonces yo necesito que vayas más despacio, me miraba así como que lenta, más o menos, ¿no? Y yo decía, pero tenés que respetarme también a mí, o sea que hazle más despacio. O sea, literal, él acá se comunicaba, ¿me entiendes? O sea, él era a la velocidad, era un chico
brillante. Entró a una universidad porque él amaba los sistemas y fue muy desafortunado porque logró entrar con una beca. Y fue muy desafortunado porque ese sitio, más allá de todo lo que se hizo para demostrar su condición y sus necesidades, no accedió a bajar al primer piso la sala de sistemas. Ni siquiera acomodarle un área donde él pudiera hacer su práctica. ¿Me están siguiendo? Eso fue dolorosísimo, dolorosísimo. O sea, yo lo recuerdo a él con mucho amor de verdad, pero también con dolor en esas cosas, porque de manera brillante y realmente no hubo nada más que pudiéramos hacer y no fue posible que él siguiera hacer. Entonces es muy doloroso. O sea, es que si me preguntas en un caso significativo, para mí Alex me enseñó muchas cosas de a dónde es posible llegar. También me enseñó de, sí, yo soy la fonoaudióloga, obviamente yo soy la que trabajo con la dificultad en la comunicación, pero mira, es que yo, ¿qué más? ¿Cuál es esa milla más que yo voy a correr contigo? Esta chica le enseñó a leer y a escribir, más todo lo de la vida al colegio. O sea, eso para mí es un caso que siempre como que yo lo amo mucho. Ok, profesora, muchísimas gracias por tu información. Ahora, cambiando un poco el foco hacia el ámbito educativo, ¿qué le dirías tú a los docentes que quizás en este momento nos están escuchando acerca de estos sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación? Sí, a los docentes y a la familia y a, no sé, a los compañeros de trabajo, las personas que están en una condición de trabajo. Yo creo que más es que esa familia de ese usuario tenga que tener la claridad de que es un trabajo en conjunto, que ellos están implicados, que no es al usuario al que yo le voy a hacer terapia o yo se lo voy a implementar, no es solo a él. Si yo no me concibo como parte de tu situación, pues no la estamos haciendo. Entonces, si yo me paro, por ejemplo, en lo del colegio, obviamente yo que quisiera que los docentes, y por eso les di el ejemplo de este colegio que nos recibió, y les estoy hablando de verdad de hace 2 décadas. Yo digo, wow, eso ni siquiera hoy lo hacen muchos colegios, ni siquiera lo conciben, pero eso es lo que deberían hacer. Yo estoy recibiendo a una personita que tiene dificultades de comunicación, yo debo saber quién eres, debo saber qué es eso que te pasa, debo entender qué es eso que te pasa y debo recoger de quien me puede enseñar 1, 2, 3 cositas para que mi trabajo como docente, como jefe de tu trabajo, como tu abuela que vivo contigo, como la enfermera que te atiende en el hospital, qué cosas yo puedo recoger para que en esa condición en la que estás yo te pueda ayudar a que lo que tienes acá adentro lo puedas sacar, ¿verdad? Pensamientos, ideas, peticiones, lo que fuera. Entonces es un compromiso, es pensarse cómo te estoy concibiendo a ti. Y también, muy relacionado con esa pregunta que me estás haciendo tan importante, es ¿qué me genera a mí enfrentarme a alguien que no se pueda comunicar? Porque otra de las cosas que no podemos dejar de lado es lo que me genera al ser tu interlocutor. Me genera angustia, me genera miedo, me genera pesar. ¿Qué me genera? Voy a hablar de otros sentimientos. Me genera superioridad, que no son tan chéveres ya. ¿Qué me genera? ¿Cómo concibo a ese otro que está allí? ¿Verdad? Que le está costando comunicarse. Y miren que aquí me voy a salir un poco de lo que es la comunicación, pues digamos, aumentativa. Como comunicadores, personas que trabajamos con la comunicación, eso es vital, lo que el otro es. Y es una responsabilidad de nosotros enseñar sobre las estrategias para que la comunicación sea más efectiva. Entonces es, ¿qué me está moviendo a mí? También sería una pregunta que yo le haría a esas personas. Y que lo reconozcan, y que lo puedan verbalizar, y que lo podamos hablar y que los podamos apoyar para también ser intervenidos. A esas mamás, a esos papás tristes que no logran superar el duelo, a esas abuelitas que viven con ellos y tal vez viven con ellos años y son los que los crían porque los papás se tienen que ir, pero les gana el pesar y los sobreprotegen y no te dejan ser. O sea, vení, ¿cómo te ayudo, abuelita? Sí. Ok, la verdad es que esta información que nos ha compartido ha sido muy enriquecedora para nosotros, pues destacando su enorme potencial, el cual pues le agradecemos enormemente su información.
Así es, compañera Gabriela. Y bueno, antes de terminar, nos gustaría, profesora Patricia, que dejara un mensaje clave para profesionales, familias y docentes que están comenzando en este mundo de los SAC. Yo les diría que seguramente al enfrentarse a esta situación con alguien en su familia también se han enfrentado a mitos que hay alrededor, ¿verdad? Alrededor de eso. Que no le voy a decir 2 ejemplos de 2 mitos. Cuando una persona se le va a implementar el SAC, un niño, por ejemplo, que está en desarrollo o algo, ya nunca más va a poder hablar. Ese es uno de los mitos más difíciles con los que más tenemos que... No es que cómo le vamos a implementar eso, es porque entonces ya nunca más va a volver a hablar. No es real, al contrario. Los estudios han mostrado que al contrario es un facilitador para que el habla salga. Sí, otro mito es, no, tenemos que esperar que pase mucho tiempo porque es para que él tenga nada que ver. Desde que ya está detectada la situación, hay que empezar antes de ayer, más o menos. Sí, así seas un niño. Entonces, esos mitos es de lo primero que hay que ayudar a estas familias. Ven primero donde una persona que sea profesional, que te puede ayudar a desbaratar esos mitos, a reconocer los miedos que estás teniendo, a construir contigo el camino para seguir, porque yo no puedo plantear objetivos terapéuticos sin los objetivos de la familia, necesidades de la familia. Y les diría, hay personas que estamos aquí capacitadas para apoyarte en ese proceso de que esa persona que está contigo pueda avanzar en ese proceso de comunicación. Pero eso es dar el paso de romper esos mitos y de buscar ayuda en las personas que no pueden hacer. Bueno, profesora Patricia, de verdad muchas gracias por acceder a este espacio educativo tan importante, por esa información tan clara que nos quedó a nosotras y a todos los oyentes. Entonces, gracias por acompañarnos en este espacio. Y bueno, a todos, si este contenido les fue útil, fue interesante, compártelo con colegas, con docentes y familias que trabajen por una educación más inclusiva, por una comunicación más inclusiva. Esto fue Radiofónica USC. Nos encontraremos de nuevo para compartir más información, más conocimientos y experiencias. Chao, chao. Gracias, muchas gracias.